Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos poniéndonos en pie mientras los niños también están pasando de atrás para que busquemos una porción bíblica en la cual nos vamos a edificar esta tarde. El libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 22. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí, del 1 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a leer su santa palabra. Nos dice así, Josué 22:1 en adelante. Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas y a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis los mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Vamos a meditar en esta palabra. Es algo, hermano, muy extenso en estos largos relatos históricos. Se envuelven grandes enseñanzas para nosotros en este tiempo, que hemos venido a la vida y por la misericordia de Dios ahora nosotros somos su pueblo. Después de tantos siglos que estas cosas ocurrieron, siguen dándonos a nosotros tanta enseñanza, ¿verdad? Para que podamos vivir la vida cristiana y enseñarnos cómo servir al Señor. Muchos hemos oído muchas veces y lo habremos leído y quizás lo sabremos hasta de memoria, ¿verdad? Ese pasaje de Josué, capítulo 24, ¿verdad? Que está más adelantito ahí, ¿verdad? Josué capítulo 24, versículo 15, donde dijo Josué al pueblo, ¿verdad? 24:15. ¿Verdad? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos hemos oído muchas veces ya este pasaje bíblico? ¿Verdad? Bueno, hoy vamos a ver un poco el trasfondo de ese pasaje bíblico. ¿En qué circunstancias? ¿Y cuál era el ambiente reinante en aquel tiempo? Cuando Josué expresó estas palabras. Y el trasfondo comienza en la porción leída anteriormente del capítulo 22. Sucede que cuando los hijos de Israel iban a entrar en la tierra prometida, después, desde luego, de haber vivido en el desierto por 40 años. Pero esos 40 años expiraban. Y ellos iban a entrar a la tierra bajo el mando de Josué, mediante la mano poderosa de Dios. Josué los iba a introducir en la tierra prometida. Entonces, cuando ellos iban a cruzar el Jordán, porque el Jordán dividía la tierra prometida del desierto. Entonces ellos iban a cruzar el Jordán para poder entrar a la tierra prometida. Ya Moisés
antes de estos acontecimientos, antes de que tomara el mando Josué para introducir al pueblo en la tierra, Moisés ya había llegado ahí cerca del Jordán, y era la tierra de Galaad. Y cuando estaban ahí, mientras todavía Moisés estaba con vida, él le dio herencia a 2 tribus y media en ese lugar antes de cruzar el Jordán, porque Moisés no cruzó el Jordán. El que cruzó el Jordán con el pueblo fue Josué. Pero antes, todavía en vida Moisés, el hermano le dio a los rubenitas y a los gaditas, o sea, a la tribu de Gad, 2 tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Les dio herencia antes de cruzar el río. Ya cuando Josué tomó el mando, introdujo el resto, digamos que podían ser 9 tribus y media, ¿verdad? Los iba a introducir a la tierra prometida. Y aún Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, teniendo ya herencia allí que Moisés les había dado, cuando Josué introdujo al resto a la tierra prometida, los hijos, o sea, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se fueron con ellos, ¿sabe? Los siguieron. Y ellos pasaron junto con las demás tribus. Pasaron ellos también el Jordán. Amén. Y por eso aquí, ahora va a entender, por eso aquí les dice Josué: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. ¿Por qué? Versículo 3. ¿Qué era lo que habían hecho? ¿En qué sentido habían obedecido? ¿De qué forma habían demostrado ellos su obediencia y su benevolencia hacia sus hermanos? Pues cuando Josué iba a entrar a las 9 tribus y media, ellos hubieran dicho plenamente, con toda libertad, hubieran dicho: ¿y nosotros para qué vamos a cruzar? Que los introduzca a ellos. A nosotros Moisés ya nos heredó aquí. Ya tenemos aquí nuestras herencias. Aquí tenemos nuestra familia. ¿Para qué nos vamos a mover? Aquí quedémonos. Pero no pensaron así. ¿Qué dice el versículo 3? No habéis dejado, ¿lo están leyendo? No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Amén. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, les dice Josué estando al otro lado. Entendemos ahora muy bien, ¿verdad? Las 2 tribus y media ya han cruzado el Jordán con las 9 tribus y media y están al otro lado ya en la tierra prometida. Entonces, estando allá todos, les dice Josué: ya ustedes han cumplido, han obedecido lo que Josué os mandó, Moisés os mandó, y han obedecido mis palabras. Ahora pues, que ya acompañasteis a vuestros hermanos en toda la travesía del Jordán, hasta dejarlos ahora en tierra segura, volveos, versículo 4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. ¿Qué les dice? Estamos en el versículo 4. ¿Qué les dice? Volved, regresad, volveos a vuestras tierras. Moisés ya os dio a vosotros tierras antes de pasar el Jordán. Ya ustedes vieron cómo quedan sus hermanos. Vuélvanse ahora y váyanse a la tierra que Moisés les dio, a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio, al otro lado del Jordán, al lado anterior donde habían estado primero, porque estamos hablando del otro lado allá, del lado oriental, donde se encontraba ya todas las tribus, estaba ya todo el pueblo. Entonces les dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir
el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Cuál era esto? ¿En qué consistía? ¿Cómo se resume del mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os dio? Estamos ahora en el versículo ¿qué? Versículo 5. Si va siguiendo usted la secuencia, ¿verdad? Versículo 5. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Verdad? Que améis a Jehová. ¿Cuál fue lo primero que dijo Moisés en la ley del Éxodo 20? Amarás a Jehová tu Dios. Entonces, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. Cuando dice esto es enfático. Le sigáis a Él, no vayas a seguir a otra cosa, no vayas a seguir a nadie más. Seguid a Jehová, seguid al Dios de los cielos que os sacó de la tierra de Egipto. Que le sigáis a Él, y luego que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron a sus tiendas. Regresaron a donde habían estado, donde ya tenían sus posesiones, quedando así de Rubén, la tribu de Rubén y la tribu de Gad a este lado del Jordán, podíamos decir al oriente, y luego al poniente, y luego las 9 tribus y media en el oriente, al otro lado del Jordán, con el río Jordán de por medio. Pero ¿qué pasó? Estando estas 2 tribus y media, habiendo quedado allí en esa tierra donde los dejó Moisés y a donde Josué los envió, que regresaran y que se posesionaran ahí, ¿qué sucedió? Vamos al versículo 10. Estamos en el capítulo 22. ¿Qué hicieron ellos ahí? Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar. Amén. Estando allí, edificaron un altar junto al Jordán. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina diciendo el versículo? Un altar grande, de gran, ¿verdad? Un altar de gran apariencia, de gran apariencia. Ahí se hicieron altar. En ese altar se apartaron de Jehová. Ahí no adoraron a Jehová, sino que se apartaron de Él. En ese altar se les ocurrió sacrificar víctimas a los dioses, a quienes sus padres antes habían servido, y por lo cual Dios los había castigado. Era un altar de gran apariencia, hermano. Las apariencias engañan. Un altar puede ser muy hermoso, puede ser muy lindo, pero si no se adora a Dios ahí de todo corazón, Dios no está en ese altar. Pero si ese pueblo que se congrega junto a ese altar alaba y sirve y obedece a Dios de todo corazón, entonces Dios está en ese altar, y desde ese altar bendice a su pueblo. Como decía el himno que cantaban mis hermanas el día del 10º aniversario, ¿verdad? Que decía ese himno: habita en este templo y háblanos desde su altar. Desde aquí nos habla Dios, aleluya. Desde aquí habla Dios por su palabra. De tal modo que en ese altar, hermano, este pueblo se apartó de Jehová. Entonces, ¿qué sucedió? Esto lo escucharon los hijos de Israel, las otras 9 tribus y media que estaban al otro lado. Aquellos estaban pendientes de lo que hacían estos a este lado. Y oyeron cómo habían edificado un altar y de gran apariencia, pero que se habían apartado de Jehová, ya no le adoraban a Él, ya no andaban en sus caminos, ya no temían a Jehová, sino que se habían alejado. Entonces, ¿qué hicieron estos? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 13, hoy pasamos al 13.
desde el 12 podemos decir, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, que eran las 9 tribus y media que estaban al otro lado, cuando oyeron esto, ¿verdad? Los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Pero al final de todo lo que hicieron fue lo siguiente, el versículo 13. Enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, enviaron a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada una de las cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel, porque para ese momento, para entonces, ya eran millares los que habían salido y se habían estacionado en estos lugares. ¿Qué hicieron estas 9 tribus y media? Al oír lo que estaba pasando con las 2 tribus y media que habían quedado atrás, mandaron a un sacerdote valioso, temeroso de Dios y apartado del mal, que había ministrado en la presencia de Jehová por tanto tiempo, desde tiempo de Moisés. A este varón le enviaron, ¿verdad?, hacia ellos, y fueron, estos 10 varones fueron con él, a los hijos de Gad y a la media tribu de Benjamín, versículo 15, amén, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, aleluya, porque llevaban una misión. Los enviaron, se congregaron todas las tribus, las 9 y media, y dijeron, esto vamos a hacer, vamos a enviar a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, para que les hable, para que los exhorte, para que les expliquen, para que los aconseje y los libre de seguir cometiendo, de seguir viviendo la vida que están viviendo porque se han apartado de Jehová. Amén. Entonces al llegar Finehés y los 10 sacerdotes príncipes que fueron enviados con él, ¿verdad?, fueron a ellos y les dijeron, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, amén, le dijeron, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Los fueron a reprender, los fueron a exhortar, porque los encontraron ya desviándose. Tan pronto, hermanos, ¿verdad? Los encontraron ya alejados de los mandamientos de Jehová, de todas las recomendaciones que habían recibido. Y fue este varón con 10 príncipes más a decirle, ¿qué es esto que habéis hecho? ¿Por qué os habéis apartado? ¿Por qué habéis edificado altar y no habéis honrado a Jehová, Dios de los ejércitos? Alabado sea Dios. Amén. Entonces, no ha sido bastante la maldad de Peor. Hubo aún en tiempo de Moisés atrás en el desierto un acontecimiento, un episodio triste que había pasado entre ellos. Había un lugar que se llamaba Baal Peor, ¿verdad? O sea, el lugar se llamaba Peor, pero allí se adoraba al dios Baal. Por eso el lugar se llamó también Baal Peor. En ese lugar ellos habían adorado a Baal y Dios los había castigado terriblemente por haberse apartado del mandamiento de Jehová que les había dicho, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No adorarás otro Dios más que a mí. Pero ellos en este lugar se habían apartado de Jehová. Y les dice estos príncipes y este sacerdote les dijo,
no ha sido bastante, no es suficiente la desobediencia que cometiste antes. ¿Queréis todavía más castigo como el que Jehová os dio cuando cometiste este error? Y ahora seguís cometiendo lo mismo. ¿No ha sido bastante la maldad de Baal de Peor, de la que ni siquiera aún todavía nos hemos limpiado? Hay veces, hermano, ¿verdad?, que no nos hemos limpiado de una y nos estamos metiendo a otra. ¿Me entendió? Ni siquiera hemos buscado el perdón, ni siquiera nos hemos limpiado de un error, ni siquiera nos hemos recuperado de una crisis, no nos hemos recuperado todavía de una derrota y todavía queremos caer en otra. ¿No le parece grande esto? ¿Cuántos alabamos a Dios? Aleluya. Alabado sea su nombre. Esta no es palabra mía, hermano, esta es palabra de Dios. Es Dios hablándonos por su palabra. ¿No nos sucede así también a nosotros a veces? Que Dios nos ayude y nos dé entendimiento. Miren qué palabras tan lindas les decía este varón. No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún, que quiere decir no estamos todavía. Todavía no estamos limpios. Como cuando no nos hemos curado de una enfermedad y nos viene otra. Cuando no nos hemos levantado de la primera. Qué cosa más tremenda. Así tampoco hemos escapado de un error cuando queremos caer en otro. Esta palabra es de llevarla en el corazón, hermano. Esta palabra es de Dios. Y es de llevarla en nuestra alma, en nuestro espíritu, aleluya. Y caminar en la vida con estos cuidados. Alabado sea su nombre. Le dice, hasta este día no nos hemos curado todavía, por lo cual vino mortandad, porque si fuéramos a ese pasaje, a ese episodio que vivieron, eso fue terrible la mortandad que hubo en Baal Peor. Fue terrible, y esto es lo que Josué les está recordando. No basta lo que pasó. A veces, hermanos, si miramos para atrás, nos damos cuenta de cosas en las que hemos incurrido. Que Dios nos bendiga a todos. Cosas, malos pasos que habremos dado, malas decisiones que hemos tomado, malas obras que habremos hecho. Y qué terrible sería ni haberse recuperado de aquella cuando se está próximo a entrar en otras. Que Dios nos libre y nos dé entendimiento. Amén, alabado sea Dios. Y les dice Josué, y ¿verdad? Hasta para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová vuestro Dios, a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Y si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. Aleluya. Y tomad posesión entre nosotros. ¿Entendemos lo que les están diciendo aquí? ¿Cuántos vamos siguiendo? Si les dice, si esta tierra que Moisés os dio os parece inmunda, os parece que aquí mora mucho el mal y no podéis escapar de él, y por eso estáis cayendo en esto, mire qué bondad la de todos, ¿verdad? Les dicen, pásense a la de nosotros, a la parte que Dios nos ha dado a nosotros, a la herencia que tenemos, porque allí ya tenían un santuario a Jehová. Ahí ellos ya tenían un altar donde sí adoraban al Dios Todopoderoso, y era Silo, ¿verdad? Si allá ustedes están tan mal, tienen mucho peligro, no se pueden guardar, no se pueden mantener, y les parece que allí no van a poder llevar adelante la palabra de Jehová vuestro Dios. Venga, qué lindo esto, hermano, le están abriendo puerta, están cediendo lugar entre ellos a sus hermanos, ofreciéndoles, si ahí no pueden, vénganse acá. Alabado sea Dios, hermano. ¿Cuántas veces también sucede lo mismo entre nosotros? Si en un lugar no podemos adorar, si en un lugar estamos mal,
Si en un lugar estamos en peligro, movámonos donde está la protección de Dios. Movámonos, metámonos entre el pueblo. Si la gente que está alrededor de vosotros es un peligro para vosotros, vénganse con nosotros. Nosotros somos vuestros hermanos y adoremos juntos a Jehová de los ejércitos. Sirvamos juntos a Jehová. Vénganse con nosotros. Qué lindo, hermano. ¿Cuántas veces estamos en peligro? Por el ambiente en que vivimos, por la gente que nos rodea, por el lugar donde estamos. Hay que moverse, hay que salirse. Alabado sea Dios. Y hay que buscar el lugar donde estamos seguros, donde podemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Si la gente con quien nos rodean, para nosotros no son de edificación, sino que al contrario representan un peligro, no ande con ellos, alabado sea Dios. No siga con ellos. Busque a sus hermanos, busque a la iglesia, busque a aquellos que alaban a Dios, busque a los que adoran a Dios de todo corazón. ¿No cree que esto, hermano, es palabra de Dios para todos nosotros? Porque a veces, hermano, depende con quién nos juntamos, con quién hablamos con frecuencia, con quién nos acompañamos, con quién nos comunicamos. Hermano, busquemos la comunión con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, con los santos de Dios, que aunque no sean perfectos, son mejores que aquellos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y miremos al Dios Todopoderoso cada día. Hermano, estas son palabras que nos ayudan a vivir la vida cristiana. Lo que está haciendo Josué aquí es mostrándole al pueblo de qué manera pueden continuar viviendo en la voluntad de su Dios. Gloria a su nombre. Ahora pues, temed a Jehová, les dicen, ¿verdad? Y si ese lugar os parece malo, inmundo, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. Aleluya, alabado sea Dios. Hay que buscar el altar de Jehová, el tabernáculo de Dios. ¿Cuál es el tabernáculo, hermano? Su templo. Porque la iglesia, espiritualmente hablando, somos nosotros. Pero el tabernáculo es el lugar donde la iglesia adora, donde la iglesia se congrega, donde la iglesia alaba a Dios, donde la iglesia se edifica. Le dice, pasad a Jehová. Ahí está el tabernáculo de Jehová, les dicen ellos. Y tomad posesión entre nosotros. Mire que hermano, qué linda actitud, ¿verdad? No hay mezquindad. Amén. No hay mezquindad, no hay egoísmo. No hay crueldad en sus corazones. No hay envidia. No hay, hermano, nada de eso. Sino que con todo el alma y corazón abierto ofrecen ellos también, ¿verdad? Ofrecen ellos lo que está a su alcance, que Dios les ha dado, para compartirlo con los demás. ¿No les parece, hermanos, si nosotros estamos en paz, que esa paz esté en todos los hermanos? Si nos gozamos en el Señor, que se gocen todos los hermanos. Si tenemos victoria en Cristo Jesús, que todos la tengan. Amén. Si oramos por nosotros mismos, que oremos por los demás. Que si nos esforzamos por vivir en la obra de Dios, que también tratemos de animar a otro. No lo podemos obligar, porque este camino no va a caminar nadie por aquí arrastrado de otro. Hay que caminar con sus propios pies, con su propia voluntad. Alabado sea Dios. Pero ofrecemos en nuestro medio, ¿verdad?, lo que esté, lo que de parte de Dios hayamos recibido, compartirlo con los demás. Vénganse a nosotros, les dice. Tengan posesiones aquí entre nosotros. Si allá dejan aquellas tierras, busquen tierras acá, nosotros les daremos. Amén. Y si allá están en peligro, entre nosotros nos vamos a amar y vamos a servir juntos a Jehová. Hermano, qué lindo cuánto se puede decir de esto, ¿me entiende? Es una acción muy, muy hermosa de parte de ellos. Pero les dice, pero os rebeláis, esto no debe ser. Hay otra actitud que podéis tomar, pero jamás esta, de rebelaros contra Jehová, edificándoos altar, además del altar de vuestro Dios.
Amén. Edificando un altar aparte, además, quiere decir aparte, otro. No tenemos que hacer otro altar. Alabemos y adoremos en el altar de Jehová, en el que Él nos ha concedido. Sea bendito su nombre para siempre. Entonces ahora llegamos al punto de el verdadero llamado de Josué a ellos, pasando al capítulo 24 y al versículo 14. Pasando al capítulo 24 y versículo 14, esta es una continuación. Sabe que yo le recomiendo que lea todo esto en casa a usted, para que entre en toda la secuencia. Yo solamente estoy tocando las partes principales, ¿verdad? Para hacer un resumen, conectando una cosa con la otra. Pero para ver los detalles minuciosamente, se tiene que leer la palabra, aleluya. Porque debemos ser lectores de la palabra, hermano. Lectores de la palabra de Dios, de las santas escrituras. Ahí está el consejo de Dios para nosotros cada día. Dice, ahora pues, versículo 14, capítulo 24, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Integridad quiere decir, hermano, con sinceridad. Con sinceridad, sin engaño y con verdad. Amén. Con integridad, es decir, de todo vuestro corazón. Eso es integridad, ¿verdad? Y en verdad, sin engaño, sin falsedad, sin mentira, porque tales adoradores busca al Señor que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo deben adorarle? En espíritu y en verdad. Mire qué lindo, qué conexión tan hermosa en las palabras de Josué y las palabras del Señor Jesucristo siglos después, como si se hubiesen puesto de acuerdo a hablar del mismo tema y a que lo del uno y de lo del otro calzara, sincronizara de una forma perfecta. Amén. En verdad, porque así se sirve a Dios. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová, porque desde Egipto habían aprendido la idolatría y adoraron dioses en Egipto. Cosa tremenda, ¿verdad? Cuando Dios los sacó de Egipto y entraron al desierto, en el desierto pecaron también por medio de la idolatría, ¿verdad? Adorando dioses ajenos. Quitad los dioses. Era la manera, hermano, quitarlos, ¿verdad? No les dice guardadlos. Amén. No les dice esconderlos, porque en cualquier momento los podrían ir a sacar. En cualquier momento que se les viniera a la mente, los podían ir a sacar de donde los dejaron guardados o escondidos y volverlos a adorar. El mal hay que erradicarlo de raíz. Alabado sea Dios. Es de raíz, ¿verdad? Es de raíz que se tiene que arrancar el mal. Les dice a ellos realmente que quiten los dioses a los cuales sus padres habían adorado al otro lado del río, y que le sirvan a Jehová de todo corazón. Servid a Jehová. Y fue aquí ahora llegamos al otro versículo. Amén. Al versículo 15. Este ha sido el trasfondo de este versículo maravilloso que tantas veces hemos leído y hemos aprendido hasta de memoria. Es ahora cuando Josué llega al punto, hermano, y si mal os parece, como quien dice, servir a Jehová, ahora sí no tenéis remedio. Se fija que para todas las dificultades les había señalado una solución. Para todo problema, para toda dificultad, para toda situación difícil, les había señalado cómo escapar, cómo seguir adelante, cómo ser libres y cómo siempre estar agarrados y protegidos de la mano de Dios.
Porque de toda situación hay salida, mi hermano. De toda situación hay salida, si se busca. Amén. Si se busca salida, hay salida. Alabado sea Dios. Pero si hay que buscarla, hay que pedirle a Dios. ¿Cómo que se busca? Pues pidiéndole a Dios y obedeciendo el consejo de Dios. Pero si en una situación estrecha, en una situación peligrosa, en una situación terrible, usted se queda estático y no hace nada por escapar de ahí, usted se va a morir ahí, usted se va a hundir ahí, usted no va a poder salir de ahí. Amén. Pero si es optimista y confía en Dios y dice, yo me salgo de aquí, en el nombre de Jehová de los ejércitos, usted se sale. Porque confía en la mano de Dios y Él lo va a sacar. Y el que está en sus manos nadie lo arrebatará. Para todo problema les había puesto solución, pero aquí como que llega al tope. Ahora les dice, pero si mal os parece servir a Jehová, como quien dice, ahí sí no hay remedio. Cuando alguien llega al tope de la decepción, del desánimo, y dice, hasta aquí llego, hermano, y se echa y se tira, ¿y quién lo levanta? ¿Qué le parece? Cosa tremenda. No, ya no sigo, ya no, ¿para qué? ¿Verdad? Ahí sí llegamos a la fatalidad. Eso sí es fatal. Pero aquel hermano que a pesar de todo confía en Dios, invoca su nombre, oye su palabra, atiende su consejo y trata, hermano, en lo máximo posible de reparar cualquier ruina, de superar cualquier dificultad, saltar cualquier muro, vencer cualquier problema, el Señor le dará la victoria. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Y para los que creen también. Alabado sea Dios. Ahora, si mal os parece servir a Jehová, es terrible. Bueno, aquí les digo, ¿qué voy a hacer yo? Porque ¿qué se puede hacer con el que decide? Ya no. Amén. Ya no voy, ya no me congrego, ya no sigo, ¿ya para qué? ¿Qué puede hacer? Hasta este gran varón, un hombre de valor, un hombre de fe, fue claro al pueblo, aquí ya yo no puedo hacer nada. Amén. Lo único que puedo responder por mí mismo. Gloria a Dios. Si mal os parece servir a Jehová, bueno, pues entonces escoged lo que mejor os parezca. Y cuando la persona se va por lo que mejor le parece, ahí está el fracaso. Amén. Porque ya no es por lo que a Dios le agrada, ya no es lo que Dios manda, ya no es lo que Dios dice, sino lo que a su ojo. Y usted sabe que a todos nosotros, a nuestro parecer, hay muchas cosas malas que nos parecen buenas. Hay caminos torcidos que nos parecen derechos. Uno dice la verdad, la Escritura, que todo camino a ojo del hombre le parece derecho. Muchas veces entramos en atolladero, pero que en el momento no nos damos cuenta que estamos en un atolladero. No nos damos cuenta que estamos, hermano, en una situación conflictiva, peligrosa. No nos damos cuenta. Estamos tranquilos, estamos bien. Qué terrible, ¿verdad? Si mal os parece servir a Jehová, entonces escogeos a quien sirváis. Qué terrible cuando se llega a esto, un hombre de fe, un hombre de Dios y de gran valor, después de agotar todo recurso, ¿verdad? Tener que llegar a estas palabras con el pueblo, alabado sea su nombre, ¿verdad? Y lo único que le queda es pronunciar estas palabras famosas, estas palabras que han recorrido, hermano, el mundo, estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí hay una insinuación a ordenar la casa, mi hermano, ¿qué le parece? Aquí hay una insinuación a ordenar la casa, ¿verdad? Porque la vida cristiana es una vida ordenada. ¿Qué le parece a usted? Hay mucha gente que no puede vivir la vida cristiana porque su vida es un desastre. Sus vidas han caído en el desorden, en el descontrol. Han caído, hermano, realmente en un caos. Y así no se puede vivir la vida cristiana. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Considera entonces Josué tener control de su casa. Si no fuera así como dijera yo y mi casa,
Amén. ¿Cómo? Si no fuera porque él considera que tiene el control de su casa, comenzando de su esposa, está de acuerdo con él. Porque si el esposo jala para un lado y ella jala para el otro, ¿cómo? Es de más. Ahí solo es de decidirse. Uno será tomado y otro será dejado. Pero cuando los dos están de acuerdo, se van los dos, alabado sea Dios. Son levantados también los dos para la gloria de Dios. Los dos oran, los dos leen la Biblia, los dos se congregan, los dos alaban a Dios, los dos se cuidan, los dos perseveran, los dos tienen fe en Dios, confían en Él. Los dos hermanos van juntos, perseverando. Ahí está la victoria para ambos. Josué cree tener control de su casa todavía. Porque si no, ¿cómo se va a atrever a decir yo y mi casa? Amén. En primer lugar, su esposo, porque era casado, lógico. Tenía que haber tenido seguridad que su esposa estaba de acuerdo con él. ¿Cuántas esposas están de acuerdo a servir a Jehová junto con sus esposos? No oigo lo que yo quiera oír. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos esposos están de acuerdo a servir a Jehová? Mira, hay más por este lado que por aquí, hermano. ¿Verdad? El caso es que toda su casa le sirva a Dios. Hemos llegado a tiempos difíciles, hermano, que con costo se puede decir yo y mi esposa serviremos a Jehová. Y esto es bastante en estos tiempos. Esta es una gran victoria. Pero incluir los hijos, eso está tremendo ahora. Si se le paran al papá y yo no quiero, y no me puedes olvidar, marco el 911. ¿Para dónde se hace? ¿A qué tiempo hemos llegado, mi hermano? Qué cosa más terrible. Pero este hombre dijo, yo y mi casa, Dios bendiga, no quiero pasar por alto, Dios bendiga a esos jóvenes, varones y hembras, en esa edad de adolescencia o entrando ya a jóvenes más adultos, que todavía le hacen caso a sus padres, que todavía les obedecen, que todavía, hermano, aceptan consejo. Que Dios los bendiga y los guarde, porque se van a librar de muchas cosas. De hecho, ya han sido librados de muchas cosas, porque ellos pueden ser uno de los que andan allá afuera perdidos, de los que ya saben de cárcel, corrérsele a la policía, ya sabe que le pongan las esposas, ya sabe de estar en medio de esos criminales allá, amén, ya sabe de que le pongan multa, ya sabe de todo eso allá afuera. Y de todo eso, Jehová te ha librado, joven, porque temes a Jehová, porque has seguido el consejo de tus padres. Amén. Jovencitas, hermanos, gran cantidad de madres solteras que ven aumento cada día. Y usted sabe lo que significa madre soltera. Amén. Las que no piensan antes de actuar, las que no saben las consecuencias, no meditan, solo se dejan ir por lo que sienten. Se dejan ir por la vista de sus ojos. Qué terrible. Esta es una carcoma para cualquier sociedad, además de ser un pecado contra Dios. Amén. Así que no cualquiera puede decir estas palabras, pero Josué lo dice, yo y mi casa. Porque casa significa esposa e hijos, hermano. Esa es su casa. Amén. Y, ¿verdad? Cuando se desprenden de ahí, solamente es para formar otra casa, ¿verdad? Pero mientras no, ahí están con papá y mamá, gloria a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué linda palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. De tal modo pues que en estos tiempos, hermanos, Dios nos ayude y nos guarde. Estamos ahorita mismo en el fin, los últimos días ya que nos quedan del mes de octubre. Hay una fiesta pagana en esta nación y en toda Latinoamérica. Terrible. Tiempos en que se come pan de muerto, tiempos en que hay flor de muerto, tiempos en que hay huesos de muerto,
Tiempo que se les deja agua a los muertos para que vengan a beber. Pan de muertos es el que se le deja a los muertos para que vengan a comer. Y hay gente que se acuerdan de lo que a su difunto le gustaba y en estos días se lo ponen, se lo dejan por ahí para que venga a disfrutarlo. Dios nos bendiga a todos. Amén. Me voy a comprar una máscara. Amén. Me voy a comprar una calabaza con hoyos por donde quiera. Y voy a prenderle una candela adentro. Esto es adoración a Satanás. Amén. Esa es una adoración pagana. Ya usted va a ver, toda esta nación ya tiene todito. Ahorita las tiendas están llenas solo de eso. Todo. Y aún la ropa lleva figuras satánicas, figuras de esqueletos, figuras de muertos. Amén. Dice Josué, estos serán los dioses a quien sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y cuando nosotros también estábamos al otro lado del río, eso era lo que hacíamos. Pero ahora ya cruzamos el río. Ahora estamos a este lado. Vida nueva, alabado sea Dios. Ya los dioses que teníamos antes de haber cruzado el río se quedaron allá. Eso fue en aquel tiempo. Pero ahora estamos de este lado. Alabado sea Dios. Y el Jordán para nosotros significa mi bautismo, hermano. Ya cruzamos del Jordán las aguas del bautismo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y también lo dice el texto y encaja con esto. Las cosas viejas, las que teníamos al otro lado del río, ya se quedaron. Amén. Y ahora todas son hechas nuevas. Que Dios nos libre, nos bendiga, porque hermano, los ídolos hoy han cambiado de forma. No crea que todos son de los que se clavan en la pared. Ahora son los que se llevan en camisetas, en pantalones, los que se tienen, hermano, en objetos dentro de la casa, en forma de luces, y la gente cree que es adorno, pero es la forma sutil en que se mete el enemigo. Adoremos a Jehová. Amén. Adoremos a Dios, sirvamos a Dios, sigamos a Dios, oigamos su palabra y busquemos su rostro cada día. Por chiquitito que sea, hermano, un amuleto, lo que sea, cualquier figura que trae, hermano, motivación de esta fiesta pagana, es un Dios. Y aunque los niños le digan, explíquele, es aquí el trabajo, hermano. Es aquí el trabajo de los padres. Los niños no saben. Aún hay jóvenes que nunca han pensado en eso, adolescentes. Ay, a mí me gusta este papá, me gusta este mamá. Pero usted que lo sabe, amén, explíquele, no, mi hijo, por esto, por aquello. Gloria a Dios. Hermano, esta ha sido la palabra en esta tarde. Esperando que si usted tiene gratitud con el Señor, le alabe, le bendiga y le glorifique. Estemos en pie un momento, aleluya.